Vamos a ver hoy otro tipo de parámetros estadísticos que son parámetros de posición y lo vamos a ver para datos aislados. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a ver unos cuantos parámetros de posición, pero no todos. Nos faltan todavía unos pocos. Los parámetros de posición son otra forma de sintetizar información estadística, ¿no? A partir de todos los datos, los parámetros de posición nos dan cierta información, son unos numeritos que nos dan cierta información sobre los datos del estudio estadístico. Los obtenemos pensando en que los datos del estudio estadístico, y esto es importante, están ordenados de menor a mayor. Si no están ordenados de menor a mayor y vamos a manejarlos, como en los dos primeros ejemplos que vamos a utilizar, sin tablas, si utilizamos tablas de frecuencias no hace falta, pero si no, deben estar ordenados de menor a mayor. Los parámetros de posición que vamos a estudiar son los siguientes. Os debería sonar la mediana. La mediana, la idea es que es el dato que está en medio, ¿vale? Si los tenemos ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? A ver, si dividimos los datos en dos partes iguales, la mediana, que se escribe así, ME, ¿vale? Esto representa la mediana, es el dato que está en la posición central. En caso de que los datos sean pares, pues la media de los dos datos que están en la posición central. Esto es, es el dato que deja el 50% de la población por debajo y el otro 50% por encima. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo de pues un conjunto de datos que ya están ordenados. ¿Cómo se hallaría la mediana de estos datos? Bueno, pues a ver, si dividimos estos datos en dos partes iguales, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. 7 datos entre 2 es 3,5, ¿no? Hay que dejar 3 a un lado, 3 a otro. Entonces, si los dividimos, este 2 quedaría en medio, quedarían 3 a un lado, 3 a otro. Como justo este 2 es el dato que está en medio, pues la mediana de estos datos es igual a 2. Es el dato que se encuentra justo en medio. ¿Qué ocurriría si en lugar de tener estos 7 datos tuviéramos 8? Si tuviéramos 8 datos, voy a haceros el ejemplo aquí, pequeñito, a ver. Si tuviéramos 8 datos, por ejemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, para hacer la división tendríamos que dejar la mitad en un lado, que serían estos 4, y la mitad en el otro, que serían estos 4. 4 y 4. ¿Qué pasa? No hay un dato central. Pero la mediana, estos dos datos son los datos centrales. Entonces la mediana es 1 más el otro partido por 2, que es 2,5 en este caso. Ahí está. 2,5 sería como el dato central o el que tendría que estar en el centro. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Ordenamos los datos de menor a mayor y nos quedamos con el de en medio. Dividimos en dos partes iguales y nos quedamos con el de en medio. Bueno, la misma idea trasladada a, en lugar de dos partes iguales, a 4, nos da lugar a la definición de los cuartiles. Los cuartiles. Si dividimos los datos en 4 partes iguales, en vez de en 2, tenemos estos parámetros de posición. El primer cuartil, que se llama Q1, es el dato que deja un cuarto de los datos por debajo, es decir, deja el 25% de la población por debajo. El segundo cuartil coincide con la mediana, es el dato que está en medio. Claro, si hacemos 4 partes iguales, el primer cuartil está en el primer cuarto, el segundo en el segundo cuarto, que es la mitad, y el tercer cuartil es el dato que deja 3 cuartos de los datos por debajo, es decir, el 75% lo deja por debajo y un 25% encima. Ejemplo, imaginad que tenemos estos datos. Tenemos estos datos, ¿vale? Que ya los doy ordenados pues de un estudio estadístico de una población. ¿Cuántos datos son? Vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos que dividir 16 datos en 4 partes iguales. Es decir, cada dato, cada parte tendrá 4 datos. Pues estos 4 primeros, luego otros 4, luego otros 4 y luego otros 4.
así, cada parte tiene exactamente 4 datos, los hemos dividido en 4 datos. Y ahora vamos a calcular los cuartiles. El primer cuartil es el dato que queda, el que deja un cuarto de la población, un cuarto a la izquierda, por debajo, y 3 cuartos a la derecha. Como no hay ningún dato exactamente ahí, que esté en ese hueco, ¿cómo lo calculamos? Pues lo calculamos igual que antes. El primer cuartil, Q1, es... Estos dos datos están como en el primer cuarto, es 2 más 4 partido por 2, que es 6 entre 2, 3,5. Este sería el primer cuartil. El segundo cuartil sería la mediana, que es el dato que está en medio. Esto es Q2, en realidad ponemos la mediana, es 5 más 6 partido por 2, que es 11 entre 2, 5,5. Este es el segundo cuartil o la mediana. Y el último cuartil es el que está aquí, que como tampoco es un dato solo, el tercer cuartil es 8 más 8, 16 partido por 2. 8 sería el último cuartil. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Así es como se calculan la mediana y los cuartiles si tenemos los datos ordenados de menor a mayor. ¿Qué ocurre? Pues que quizás en un estudio estadístico, en vez de tener 16 datos, tenemos 50 datos. Y claro, 50 datos, o 100, o 200 datos. Entonces, hay una mejor forma de calcular los parámetros de posición, que es utilizando la columna del porcentaje acumulado de la tabla de frecuencias. Voy a hacerlo con el mismo ejemplo anterior de los 16 datos que tenemos, ¿vale? Voy a hacer la tabla de frecuencias, lo que pasa es que he seleccionado solamente las columnas que me hacen falta para calcular el porcentaje acumulado. Para calcular el porcentaje acumulado, bueno, necesito los datos y las frecuencias acumuladas, seguro, y luego voy a utilizar la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y, por fin, el porcentaje acumulado, que es lo que me interesa. Y veremos cómo lo utilizamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer, he puesto todos los datos que tenemos aquí con sus frecuencias, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que es sencillo. Voy a poner aquí abajo el número de datos total, que hemos dicho que es 16. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada. Recordad, esto es la suma, el primero es igual que la frecuencia absoluta, es este, aquí. Y ahora vamos sumando el dato que tenemos hasta ahora más la nueva frecuencia acumulada. 1 más 1, 2. Ahora 2 más 2. Hasta aquí tenemos 4 datos. Hasta el siguiente tenemos 4 hasta aquí, 0 hasta aquí, pues tenemos de nuevo 4 datos. Y así, 4 más 1, 5. 5 y 3, 8. 8 y 1, 9. 9 y 2, 11. 11 y 2, 13. 13 y 1, 14. 14 y 2, 16. Ahí ya tenemos los 16 datos. ¿Cómo se calculaba ahora la frecuencia relativa acumulada? Pues tenemos que ir dividiendo cada frecuencia absoluta acumulada entre el número de elementos que tiene el estudio. Es decir, esto es 1 partido por 16, 2 partido por 16, 4 partido por 16, 4 partido por 16, 5 partido por 16, 8 partido por 16, 9 partido por 16, 11 partido por 16, 13 partido por 16 y 14 partido por 16 y por último 16 partido por 16, que voy a calcularlos. Dejadme que mueva esto, a ver si puedo mover esto para tener un poquito más de espacio. Voy a moverlo para acá, ahí, para que lo veáis bien. Uy, se me han quedado aquí dos patillas. Ahí y ahí. Venga. Y voy a calcular todo esto con decimales. Bien.
A ver, empezamos. 1 partido por 16 es 0, bueno, esto exactamente tiene 4 decimales, voy a ponerlos todos. 0,0625. 2 entre 2 entre 16 es 0,125. 4 entre 16 es 0,25. Aquí es lo mismo, 0,25. 5 entre 16 es 0,3125. 8 entre 16 es 0,5. 9 entre 16 es 0,5625. 11 entre 16 es 0,6875. 13 entre 16 es 0,8125. 14 entre 16 es 0,875 y 16 entre 16 es 1. Y ahora, para calcular el porcentaje acumulado, lo que hacemos es multiplicar la... ¿Veis bien la tabla? Multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100. Es decir, aquí tendríamos el 6,25%. Aquí 12,5%. Aquí 25%. Aquí 25%. 31,25%. Aquí en el 5, a ver, esto es el 50%, en el 6 tendríamos 56,25%, 68,75%, 81,25%, 87,75% y por fin el 100%. Bien, ahora lo que quiero calcular son los cuartiles. Ojo, antes me he equivocado, cuidado, porque he hecho aquí un 4, 2 más 4, 6 entre 2, 3 y medio, y obviamente esto no es 3 y medio, sino que esto es un 3, ¿vale? Aquí ponía 3 y medio, no, esto es 3, ¿vale? Que no me he dado cuenta. Bien, entonces vamos a calcular el primer cuartil. El primer cuartil, el segundo cuartil, que es la mediana, y el tercer cuartil. ¿En qué me voy a basar? Me voy a basar en la definición de los cuartiles. El primer cuartil es el dato que deja el 25% de la población por debajo. Eso es lo que tengo que buscar. Por eso he calculado la columna del porcentaje acumulado. ¿Por qué? Pues que me voy a ir hasta... aquí voy acumulando porcentaje, digo, hasta aquí, hasta el 0, he visto el 6,25% de la población. Hasta el 1 está el 12,5% de la población. Hasta el 2 está el 25% de la población. Incluso hasta el 3 está el 25% de la población. Pero después ya paso al 35,25% de la población. Al 31,25% de la población, perdón. Entonces, hasta aquí, por debajo de este dato, está el 25% de la población, que es un cuarto. ¿Y a qué dato corresponde esto? Corresponde a 3. Entonces, el primer cuartil, como esto es el 25%, que corresponde a 3, el 25% de la población queda por debajo de 3, entonces el primer cuartil es 3. ¿De acuerdo? Seguimos. Buscamos el segundo cuartil, que el segundo cuartil es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato que deja el 50% de la población por debajo. Así que vamos a seguir acumulando porcentaje hasta que lleguemos al 50%. Hasta el 4 tengo el 31,25%. Hasta el 5 tengo el 50% y ya el 6 me paso. Entonces, la mediana, hasta el 50% de la población, por debajo, perdón, hasta aquí, por debajo, he acumulado el 50% de la población, es decir, hasta el 5. Así que el 50% de la población queda por debajo del 5. Por tanto, la mediana es 5, que es el dato
de manera que la población, cuyo porcentaje de población, que es el 50%, queda por debajo. No sé si esta frase qué mal hecha está. Quiero decir, el dato 5, este dato, todos los datos, hasta el dato 5 tenemos la mitad de la población hecha, digamos, acumulada. Vale, vamos con el tercer cuartil. El tercer cuartil es el dato que deja el 75% por debajo. Entonces, me voy al porcentaje acumulado, sigo acumulando porcentaje, 56,25, 68,75, no he llegado al 75%, sin embargo, en el 8 ya he rebasado ese 75%, que son 3 cuartos. Entonces, aquí el 7 no llega todavía al 75%, pero el 8, entre el 7 y el 8, es decir, cuando he pasado al 8 ya, he rebasado el 75%. Por tanto, el tercer cuartil, como esto es el 81,25% y el anterior no llega, el 8 me da el tercer cuartil. Es decir, el 75% de la población está por debajo del 8, que eso es exactamente lo que es el tercer cuartil. Y así es como calculamos los cuartiles y la mediana a partir del porcentaje acumulado. Tenemos que mirar el Q1 es cuando tenemos el 25% exactamente o cuando lo rebasamos, la mediana es cuando tenemos el 50% o el primero que lo rebase, y el tercer cuartil es cuando tenemos el 75% o el primero que lo rebase, ¿de acuerdo? Y así se calculan los cuartiles.